Para febrero yo creo que vamos a terminar. No, vamos a continuar. Estamos estudiando ahí el libro de Lucas y los versículos, la porción de la escritura es Lucas capítulo 8 del 22 al 25. La semana pasada hicimos una breve introducción de lo que hemos estado estudiando. Vimos el ministerio del Señor desde su anunciación, Juan Bautista, entender los tiempos, ¿verdad? Entender los tiempos, cómo el Señor ha ido hablando a unas personas. No es que vaya cambiando de plan, sino que es un plan completo, ¿verdad? Desde antes del mundo visible, antes de la creación del mundo visible, Dios ya tiene el plan eterno de la redención y sabemos cuál es la historia futura, ¿no? Eh, bueno, recordamos cómo fue que el Señor comenzó, o sea, pues la situación de que habla ese pasaje. ¿Sí recuerdan, no? Estaba el Señor haciendo milagros, sanando enfermos, resucitó por ahí a algún muchacho, diferentes cosas de tal forma que la gente que oía de él, de los lugares que estaban cercanos, pues querían, y que tenían alguna situación también querían ser sanados o tenían alguna, cualquier detalle que tuvieran, querían verlo y se le amontonaba la gente ahí en Galilea. Y vimos en Marcos que dijo, oigan, vamos dejando una lancha, un bote ahí, para en cualquier momento que se requiera, pues subirlo, ¿no? Entonces, también dijimos que ese pasaje de Lucas, que está en Lucas 8, 22 al 25, también está narrado en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, del 23 al 27, y en Marcos en el capítulo 4, del versículo 35 al versículo 41. Vimos algunas, sí quedó claro, más o menos se dieron una idea de las características del lago de Gennesaret o el mar de Galilea, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver cómo, pues bueno, para los que somos visuales y yo creo que a todos nos gusta la geografía de cierta forma y ver que está a 215 metros bajo el nivel del mar y que es más chico en superficie que el lago de Chapala, son datos interesantes, ¿no? Están traduciendo. Están traduciendo. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das, el primer día de la semana, Señor, para reunirnos en un espíritu. Gracias a ti, Señor. Gracias por la vida eterna que nos has dado. Gracias, Señor, por salvarnos, por rescatarnos de donde estábamos, Señor, de la antigua manera de vivir y por ponernos en ti, Señor. Gracias por hacernos sentar juntamente contigo en lugares celestiales, Padre. Te alabamos, Señor, de verdad que te damos muchas gracias. Y bueno, gracias también por cómo nos das con toda libertad la Biblia, Señor, para poder estudiar, para conocerte más. Y te pedimos que prepares nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, que podamos verte en todo eh, durante este estudio y que salgamos edificados y pues que te conozcamos más, Señor, para que podamos confiar y depender más en ti. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, entonces vamos a repetir. Bueno, antes que nada. Hay un patrón que hemos aprendido desde el principio de la creación, ¿no? Desde Génesis 1, donde Dios prepara todo. O sea, creó primero el mundo espiritual y después el mundo físico, que es lo que leemos en Génesis. El mundo que vemos y cómo prepara todo. O sea, la cuestión de que haya hecho a Adán y Eva
no fue una ocurrencia, sino que todo viene desde en un plan de Dios, un plan eterno que empieza desde la eternidad para la redención del mundo. Entonces, eh, vimos cómo Dios prepara la tierra, y en el sexto día, ya que hay alimento, ya que hay luz, ya que hay agua separada, todo, las condiciones necesarias, cuando trae al hombre y lo pone aquí en la tierra. Y después no solamente eso, sino que toma al hombre y lo pone dentro de un huerto, ¿verdad? Y lo que vemos aquí en este pedacito de escritura es que donde lo pone en el huerto, después vemos que Adán y Eva pecan, le entregan el señorío. Bueno, Dios les había dado el señorío sobre la creación, el señorío de la creación a Adán y Eva, y ahora cuando no le creen a Dios y le creen a Satanás, a la serpiente, ellos entregan el señorío del mundo, el señorío de la creación a Satanás, ¿verdad? Y es lo que vemos que está ahorita en el desde que se creó, que el mundo está bajo el poder del príncipe de este mundo, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo ahorita no es nada nuevo, sino que está desde que fueron expulsados del huerto del Edén y que se canceló la entrada. Desde entonces el mundo está bajo el poder del maligno, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos ha dado a entender y a darnos libertad para no ser esclavos del pecado, sino ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Entonces, vemos una progresión, hay un patrón que podemos ver donde cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Y que ciertamente iban a morir, iban a ser separados, ¿verdad? Hay una separación, pero pecan y Dios no los rechaza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No le dicen, ¿qué? No funcionó, voy a ver cómo le hago. Sino que Dios, el Creador, va y los busca, ¿verdad? Va y busca a Adán, tratando de restablecer la comunión con él, ¿verdad? Que Adán confesara su pecado, que lo reconociera y que pues pudieran restablecer la comunión. Lo vemos a través de la historia bíblica también con Caín. Caín mata a su hermano y Dios va y lo busca pues otra vez. Dice, oye, ¿qué pasó? Veo que tu corazón está, está bien, ¿verdad? Y luego mata a su hermano y Dios lo vuelve a buscar. Y así con los personajes que vemos en la Biblia, Dios siempre va y busca y los atrae, ¿verdad? Y los atrae. Entonces, Abraham también, lo mismo, ¿verdad? Él era idólatra, o sea, aquí decimos, bueno, es que aquí en México somos un país donde hay mucha idolatría, ¿verdad? Donde se adora una figura de palo, ¿no? Y bueno, hay brujerías, y hay religiones y todo, pues. Y Abraham era de Babilonia, ¿sí? Y hemos visto cómo Dios pone las condiciones para sacarlo de Babilonia y llevarlo a la tierra de Canaán y lo está trayendo hacia él, ¿sí? Y se le va revelando poco a poco y Abraham va conociendo a Dios. Por ahí vimos en el estudio de Conociendo a Dios cómo conoce a Melquisedec. Y Melquisedec era un rey y sacerdote del Dios Altísimo, así se presenta Melquisedec con Abraham. Y 3 versículos después, Abraham dice, el Dios Altísimo, porque aprendió algo de Melquisedec, ¿sí? Y luego ya van a Egipto y, o sea, hay hambre en la tierra de Canaán, se van a Egipto y Abraham le dice a Sara, le dice, oye, cuando lleguemos allá, como estás muy bonita, pues no vayan a decir que si digo que eres mi esposa me van a matar, ¿verdad? Entonces vamos a decir que eres mi hermana, ¿sí? Entonces le da miedo y no confía en el Señor y ya, luego el Señor le da entendimiento a Faraón y ya no pasa nada, ¿verdad? Y regresan a la tierra y otra vez vemos cómo Abraham va conociendo a Dios y de repente flaquea, no confía y otra vez
Dios lo vuelve a traer y le vuelve a enseñar y Abraham se va refiriendo a Dios que el Dios Altísimo, lo dice, el proveedor, ¿verdad? Y le va poniendo un nombre según va conociendo y va progresando en su conocimiento de Dios. ¿Sí? Ese es un patrón que justamente este pasaje que estamos leyendo es igual. ¿Sí? Dios dándose a conocer a su pueblo, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? Dios dándose a conocer a los discípulos, que era un grupo de muchas personas, y a 12 que Él escogió, también se les está dando a conocer, y pasan la misma situación que Abraham. Y eso es una enseñanza, primero decimos, sabemos que el Antiguo Testamento son cuadros físicos de verdades espirituales del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, cuadros físicos de verdades espirituales del Nuevo Testamento. Ese patrón que vemos desde la creación, Dios buscando al hombre, ¿sí? Dios buscando a cada uno y atrayéndolos a Él para conocerlo, para restablecer una relación, es lo mismo que pasa con nuestro Señor Jesucristo, pero no termina ahí, sino que es lo mismo que pasa con nosotros. ¿Sí? O sea, que hayamos llegado a conocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, que lo reconozcamos, no es algo de nosotros, es de Él. ¿Sí? De alguna forma, de diferentes maneras, él pone a la gente necesaria para empezar a oír de aquí para allá. Y luego nos mete en unas broncas, o nos metemos en broncas, pero nada está fuera del control de Dios, porque sabemos que Dios es soberano, ¿no? Él se está dando a conocer a nosotros, pero bueno. Entonces, de eso se trata este pasaje. Vamos ahí en Lucas 8. Dice 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Ok, ya vimos las dimensiones de los lagos, ya. Ahora, vamos a ver rápidamente la barca. ¿Sí? Cuando pensamos en una barca, ¿alguien no se ha subido a una lancha, a una barca? ¿Sí? Ok. Alguien que no se haya subido. Ok. Y hemos tenido oportunidades o ver, ¿no? Ver cuánto van. Aquí eran 13 personas, era una barca de pescadores, probablemente, ¿verdad? Y era una barca donde cabrían 13 personas, ¿verdad? Les cuento que entre los 85 y 86, 1985, 1986, hace 40 años, se quedó con poquita agua y entonces empezaron a salir cosas, o sea, monedas, huesos, y se encontraron una barca, una lancha. No está, ¿Abraham? Puedes poner ahí, hay le compartí a Alan una foto de esto que encontraron, no, más para abajo, o no sé si sea ese. Ahí está. Eso es lo que rescataron. 8 metros de largo, 2.3 de ancho y 1.40 de altura. ¿Sí? Estaba construida con la estructura de esos palitos que ven, de roble, y las tablas eran de cedro. Y entonces los arqueólogos empiezan a hacer pruebas y dijeron, oye, pues es del siglo I, más o menos. Entonces, esto sería en la barca algo así, ¿verdad? Algo así. ¿Sí? Ok, gracias, Abraham. Entonces tenemos eso, tenemos la selección o el concepto de selección. ¿Cuántos discípulos había del Señor Jesús en ese tiempo? No sé. Un puño, o sea, un montón, bueno, varios puños pues, porque la gente quería conocer de Jesús, ¿verdad? Que estaba haciendo milagros, estaba sanando, hasta había resucitado una persona.
Sin embargo, el Señor escogió a 12. ¿Sí? De todos los que estaban, escogió a 12. Que fueron eventualmente los apóstoles, pero no los escogió y dijo, dale, ya los escogí, ahí va el Espíritu Santo, ¿no? Sí, sí lo hace eventualmente, pues, pero hay un tiempo de entrenamiento, digamos, de darse a conocer, ¿sí? No fue una convocatoria masiva, pues. No, no fue una convocatoria masiva, fue a 12 y los estuvo capacitando durante año y medio, 2 años, 3 años, ¿verdad? Desde que se bautizó, dice en Hechos 1, cuando iban a escoger al otro apóstol para que reemplazara a Judas Iscariote, dice, tiene que ser alguien que estuvo que fue testigo con nosotros desde su bautismo hasta su muerte, ¿verdad? Entonces ese era el requisito. Desde su bautismo en el río Jordán hasta su muerte. Estos 12 apóstoles, eventualmente apóstoles, los 12 discípulos de esos habían sido testigos del poder de nuestro Señor. Si nos ponemos en los zapatos de los discípulos, ¿sí? O en las sandalias, ¿sí? Nos ponemos en las sandalias de los discípulos. Imagínate que está el maestro, o sea, alguien que reconocen, que tiene cierto liderazgo, y él te escoge, ¿sí? ¿Alguna vez jugaron, bueno, cuando dicen, oye, vamos a hacer 2 equipos, escoge tú primero, ¿verdad? Se siente muy feo ser el último, no, llévatelo tú, no, pues no, tú te lo doy y te doy a este también, pues, ¿no? A los últimos, pues. Entonces, ser escogidos, pues está padre, ¿sí? O sea, ser parte del equipo de los 12 principales, no sé si principales, pues, pero de los 12 que iban a ser los auxiliares ahí de nuestro Señor, pues, era un equipo en proceso de consolidación, ¿sí? Ahorita hay muchas tecnologías de formación de equipos de alto. Señor, que tenía todo el conocimiento de todo, había escogido a 12 y los estaba consolidando, ¿no? Y no tuvo un perfil específico, ¿verdad? Todos van a ser así, que todos sean deportistas y todos sean graduados de la Universidad de Jerusalén y todo eso, ¿no? Sino que escogió de chile, de mole y de rajas. Y incluso escogió a uno que andaba ahí, lo escogió para administrarle el dinero, pues, y que pues era un ladrón, ¿verdad? Y escogió al celote también, platicamos, los celotes eran unos políticos, pues, ¿verdad? O andaban ahí en la grilla, pues, y escogió a pescadores, y escogió a un recaudador de impuestos, y escogió así de diferentes tipos, de diferentes perfiles, y va a ser un equipo, y todos empiezan a compartir la unidad con el maestro, ¿verdad? Les gustaría o sea, sinceramente estaría padre, pues, ser parte de ese grupo, ¿no? Y además era un equipo que iba a ser ganador, ¿sí? ¿Qué se siente ser parte de un equipo perdedor? Ok, no sé. Es el que los escoge. Él así quiso. Sí. Bueno. Entonces decíamos, Paco, ¿qué se siente estar en un equipo perdedor? Ok. ¿Eh? Como ejemplo. Bueno, vimos en el pasaje de Marcos donde describe en Marcos 4 cómo la gente los oprimía
Y cuando se hizo de noche, o sea, en el día, si alguna vez se han subido a un yate, a una lancha, no sé si alguien se haya subido de noche. ¿Sí? Yo no. O sea, yo no. Pero no sé, bueno, a lo mejor algún ferry o para cruzar o algo, ¿no? Pero es diferente cuando ves que cuando no ves, ¿verdad? O sea, les gustaría que se hundiera cuando estás viendo o cuando no estás viendo, ¿verdad? En ninguno. Pero bueno, pero es diferente, pues, ¿no? Es diferente. Entonces, por qué esperar hasta la noche? O sea, por qué no les dijo, oigan, mañana en la mañana salimos? Pues, no, vamos hacia el otro lado. Vamos a... No sé, no sé por qué se esperó o por qué salieron de noche, pues, pero bueno, ahí le pone una variable más ay, de noche, bueno, pues está bien. Pero no hay problema, ¿por qué? Porque iban cuatro pescadores profesionales certificados, ¿verdad? Reconocidos. Ahora, dice, vamos al otro lado. ¿Qué había en el otro lado? No, si había algo. Nos va a platicar Julio, Dios mediante, regresando en enero. Estaban los Gadarenos, estaba la tierra de los Gadarenos. ¿Qué había en los Gadarenos? Aparte, puercos, ¿no? Puercos. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué decían los judíos de los puercos? Animales inmundos, ¿no? Entonces podemos asumir que dice, vamos al otro lado, lo que hay son puercos y gentiles, ¿verdad? Con los gentiles no tenían problema con los cerdos, ¿no? Jesús él sabía que iba a ser una demostración de su poder sobre el mundo espiritual, expulsando demonios, porque él sabía que se iba a enfrentar a demonios y iba a demostrar su poder, no por mostrar su poder nada más, sino para que los 12 que lo acompañaban vieran, o sea, que reafirmaran su confianza, que lo conocieran más de lo que es capaz de hacer, de expulsar demonios, ¿verdad? Y también la gente los gentiles, que lo vieran, que reconocieran que este judío tenía poder, pues, para expulsar demonios, ¿verdad? Ya habíamos dicho que podemos pensar que cuando se subió a la barca, los pescadores, había pescadores profesionales que se sentían, o sea, el oficio que usted haga, ¿verdad? Dicen que para ser experto se requieren 10,000 horas de hacer algo, ¿verdad? Para ser experto en el karate hay que hacer 10,000 horas de karate, para ser experto de cocina hay que hacer 10,000 platillos o hay que 10,000 horas cocinando, ¿verdad? O sea, entonces, estos pescadores tenían, así, siendo pescadores por toda su vida, eran expertos, conocían eh, las aguas calmadas, las aguas, seguramente conocían eso, eran expertos, ¿no? Y cuando el Señor les dice, vamos al otro lado, siendo de noche, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan dijeron, pues vamos, ¿no? Si la realidad es si me dijeran, oye, vamos de noche, yo hubiera dicho, ¿por qué no nos esperamos para mañana? O sea, ¿qué vamos a ganar ahorita, pues? ¿Verdad? Entonces, la embarcación podía llevar 13 personas, ¿sí? Y también dijimos que había otros que no eran pescadores profesionales, Leví, Felipe, Bartolomé, Tomás no le creía a nadie, ¿verdad? Jacobo, Simón, Judas y Judas Iscariote. Algo que tenemos que resaltar y la importancia de entender los tiempos es que los apóstoles no tenían, en ese momento no hay información de que tuvieran el Espíritu Santo ni sobre ellos ni morando en ellos. ¿Sí? Entonces, aparte, hay una unidad física y el Señor les está manifestando a ellos, pero hay una separación porque no tienen el Espíritu. ¿Sí?
Entonces, a través de lo que pasó antes, de la historia de los pasajes de los capítulos anteriores, Dios se ha estado revelando a la gente y en especial a estos que escogió. En el proceso de formación, desde el llamado de los apóstoles, el Señor les había permitido ser testigos de su dominio sobre la creación, el dominio sobre, ya lo vimos en los capítulos anteriores, ¿verdad? El dominio de la creación, por ejemplo, ¿cuándo? En los capítulos anteriores, del 1 al principio del 8. Cuando la pesca, ¿no? La pesca milagrosa. Echen las redes, ya estaban limpiando, echen las redes. El dominio sobre la vida y la muerte, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la señora, el hijo de la viuda muere, ¿verdad? Y resucita, ¿verdad? También vimos sanar enfermos, o sea, todo su dominio se los había estado mostrando. Podríamos pensar que el Señor Jesús estaba manifestándose como parte del proceso de que ellos aprendieran, que vieran quién es Él. Hemos dicho que no podemos confiar en quien no conocemos, ¿verdad? ¿A quién le dejamos las llaves de la casa? ¿A alguien en quien confiamos? ¿Verdad? ¿A quién le van a dejar las llaves ahora? Todavía no saben. Okay. Bueno, siempre le vamos a dejar las llaves de nuestra casa se las dejamos en alguien que conocemos, a alguien que confiamos. Entonces, ellos estaban en este proceso de conocer al Señor. Entonces pensemos en Abraham, ¿sí? Cómo el Señor se estuvo manifestando, dándose a conocer para que lo fuera conociendo y eventualmente Hebreos 11 nos dice que Abraham es el padre de la fe, pero no siempre fue el padre de la fe. ¿Sí? Entonces tenemos los apóstoles, que leemos sus cartas, leemos a Pedro, pero no siempre fueron lo mismo con nosotros. Entonces se ha estado revelando, se revela a través de la Escritura y nos da inteligencia para conocerlo más, para que podamos confiar más en Él. Hay una progresión en la vida de Abraham, ya dijimos, de ser idólatra a ser el padre de la fe. Vimos el proceso donde Dios se revela a Abraham, y Abraham falla, y otra vez se le vuelve a revelar, vuelve a entender, vuelve a voltear a verlo y reconocerlo, y así es. Jesús está a punto de... ¿Cómo? No, pero aquí se oye como mucho eco. No, a Damaris no le... Bueno, viendo la tarea, está preparando las clases de mañana. Jesús está a punto de revelarles más de Él, creando una necesidad en ellos, que es la forma en que trabaja Dios. Y lo está poniendo a prueba. Es como en la escuela: teoría y laboratorio, ¿no? Práctica. Teoría, práctica, teoría, práctica. Ese es el patrón de Dios desde el principio, desde el Génesis hasta los Evangelios, hasta hoy día. Después de lo que ellos habían visto, los apóstoles habían visto, ya tenían 7 capítulos viendo al Señor obrar y su poder. Y habían escuchado al Señor Jesús lo que hablaba, pues, y supieron cómo fue a la sinagoga y leyó a Isaías y dijo: hoy han visto esto delante de ustedes, ¿sí? ¿Qué podía salir mal? ¿No? ¿Podría haber alguna duda en los apóstoles de quién era Él? Lo único que tenía que hacer el Señor para darles un poquito más de crecimiento es llevarlos a la derrota de su ego, a la derrota del yo, para que ellos pudieran ver dónde estaban ellos. ¿Sí? Es lo que está a punto de hacer el Señor. Entonces dice en el versículo 23: pero mientras navegaban,
Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Ok, la tormenta. Cuando suben a la barca, Jesús se duerme en la popa de la embarcación, según dice Marcos, que se durmió en la popa. Y Mateo y Marcos escriben que se desató una tormenta y Jesús estaba dormido, y Lucas también dice que mientras navegaban Jesús se durmió. Entonces, lo natural es que si está lloviendo, está una tormenta y dijera, vamos al otro lado, pues espérate, o sea, ya te vi que resucitaste a alguien y todo, pero está lloviendo. ¿Sí? Entonces podemos pensar que cuando partieron de la orilla de Galilea, de la población de Galilea, que iban hacia el otro lado, estaba el mar tranquilo como para iniciar una navegada, ¿verdad? Y de repente leemos que se desata una tormenta o que hay una tormenta. Ahora les pregunto, ¿quién tiene poder sobre la creación y sobre el tiempo y sobre el clima? El Creador. Sin embargo, Jesús se desata la tormenta y Jesús dormía plácidamente, bueno, supongo que plácidamente, ¿verdad?, en la popa de la barca. Podríamos pensar también que los lagos que vimos, pero ya vimos el ejemplo de que sí suben olas aquí en Chapala, allá en el Cuchillo con Nuestra Señora de Monterrey, en los lagos, a pesar de ser vasos acuíferos tranquilos, pues de repente se viene una tormenta y sí se pone complicado, ¿no? Las olas eran tan grandes, dice que se anegaban y peligraban, o sea, la barca cubría, las olas cubrían la barca, pues, y se metía. Entonces, sí, con agua, o sea, imagínense que están en medio de la laguna de Chapala, ¿no? Pero, bueno, allá en Galilea, y de repente bueno, en el mar de Galilea tiene 25 metros de profundidad, o sea, sí, promedio, ¿verdad? De 40 a 25, según vimos, y tiene 12 kilómetros de ancho. ¿Cuánto nadaste, hermano, Julio? 1250 nadó, o sea que si la barca se detuvo a la mitad, había que recorrer 6 kilómetros nadando. ¿En cuánto tiempo se nada eso, más o menos? 6 kilómetros. Hey, vamos a decir 6 horas que se aventara, o sea, si el Señor estuvo esperando, si los aguantas, ¿verdad? Y luego traes ropa, ¿no? Traes ropa sí, porque pues, los nadas, digo, no, claro, no. Si no has entrenado, Julio se preparó lo que va del año, ¿verdad? Para competir ahorita y nadar un poco más de 1 kilómetro, pues. Y en traje de baño acá ajustadito y todo, pues. ¿No? O sea, no. Si lo viéramos con el inicio, ¿no? Con su traje de su ropón así. No puede nadar una persona, o sea, te cansas a los 20 metros, o sea, ¿sí? Eran pescadores, sí es cierto, no eran nadadores, ¿verdad? Entonces está el mar tranquilo y no sé si a la mitad, pero en una razón, o sea, el Señor dormía plácidamente, de repente, 3, 2, 1, se desata la tormenta, ¿verdad? Entonces, dice que peligraban, o sea, sentían, es lo que dice Lucas, dice, existía el riesgo de que la nave se hundiera. ¿Qué piensan? Sí, sí, humanamente estaban en riesgo, exactamente. O había peligro de que alguno se cayera al agua, ¿no? Los que no eran pescadores, yo creo que los pescadores, pues saben qué hacer, supongo, pues, ¿no? Cuando venga una ola, sabes cómo poner. Pero el que era el que cobraba impuestos y el que se robaba, el que bolseaba a los demás, quién sabe si sabría cómo, o sea, qué hacer, ¿no? ¿Cuál es la sensación de estar en peligro? ¿Alguna vez han estado en peligro? Todos hemos estado en peligro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aumenta el ritmo cardíaco, la adrenalina, ¿no? Desesperación, preocupación. No sabemos cuánto tiempo pasó
para que se desatara la tormenta. ¿Cuál sería el tema de conversación entre los discípulos desde que salieron a que empezó la tormenta? Probablemente, no, pues está bonita la noche, la luna, todo bien, ¿no? A todo dar. Pero bueno, versículo 24 dice, y vinieron a él, me va a dar prisa, tenemos 10 minutos. 24. A ver, no, en Lucas 8. Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. A ver, los apóstoles, los 12 que van, ¿verdad? Traemos 4 professional sailors, ¿no? Certificados. Entonces, y el maestro está dormido, o sea, y empieza la tormenta. Yo pienso que lo primero es bueno, cuando estaba tranquilo el mar y empieza así la ola, y Pedro era pescador y lleva ahí el remo, le dice, yo primero le preguntaría a Pedro, ¿cómo vamos? ¿No? Porque se está moviendo esta cosa, pues, ¿no? Y luego a Jacobo, ¿todo bien, Jacobo? ¿Todo bien? Porque sí está subiendo y bajando más. O sea, hablando de los que no son expertos, ¿verdad? Seguramente los que ya sabían, pues sabían cómo manejar. Este grupo de hombres, algunos pescadores profesionales, en medio de, de la desesperanza, eh, finalmente voltean su mirada. O sea, lo natural, así como somos pecadores, es que buscamos una solución con lo que vemos, ¿sí? Entonces, estos hombres eh, pudo ser que ven y no, o sea, la Biblia nos narra que le dicen al maestro, pero cuando empiezan a ver, cuando se iba en calma y empieza a haber dificultades, oye, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué hacemos cuando estamos en un problema? ¿A la primera? ¿Eh? Digo, no, es que dice Lupita, para los que no oyeron, buscamos a Dios. ¿Es nuestra primera opción? No. A ver, ¿cómo? Primero grita. Es, ahí está, bueno, no al último, fue la tercera opción. Pero bueno, este es el punto. Entonces, la realidad es que hasta que entran en la desesperación, porque dice, maestro, maestro, que perecemos. ¿Sí? Entonces es que voltean su mirada al que los había liderado, ¿quién me trepó en esta lancha? ¿Qué ando haciendo aquí, pues? ¿Verdad? Con el maestro, si se vino esta tormenta, ¿para qué venía, no? ¿Para qué venía? Aquí a más dificultades. Eh, bueno, y parece que el Señor era el único que no estaba preocupado, ¿verdad? Porque estaba dormido. Y entonces ellos ponen en evidencia de la fruto, ¿cómo se llama? Del fruto, de la boca, del fruto, de la abundancia del corazón hablará la boca, ¿no? Habla la boca. Ellos evidencian su desesperanza, dicen, maestro, maestro, que perecemos. Eso es lo que registra Lucas. Es un llamado de auxilio. ¿Sí? Maestro, maestro, que perecemos. Y luego dice Marcos, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué está diciendo? ¿Qué no te importa? Le está reclamando, oye, tú no subiste aquí esta onda, ¿no estás viendo? Y Mateo dice, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Sí? Yo aquí subrayé el mos, perecemos. O sea, estamos, yo, estoy en peligro. ¿Sí? Entonces, es un grito de desesperación, Señor,
sálvanos que perecemos. No sé, bueno, eso dice que los que empezaron a gritar, ¿verdad? No sabemos quiénes fueron, a lo mejor los pescadores profesionales estaban bien aferrados y tratando de manejar la situación, a lo mejor todos gritaron, ¿no? Lucas utiliza la palabra epistata, que es maestro, jefe, director. Marcos usa la palabra didascale, que es maestro, rabí, ¿sí? Y Mateo usa Kyrie, que es señor, dueño, soberano, amo, gobernante, ¿sí? Los tripulantes quizá consultaron a los expertos pescadores antes de llegar a la desesperación y buscar al maestro. ¿Cuál era la causa del temor y desesperación? Perecemos, ¿verdad? Pero, otra vez, allá habrá quien eh, habrá quien sea más espiritual, o sea, que esté más trabajado, más maduro, y y pueda confiar un poquito más, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de la desesperación? Que no tenían, o sea, bueno, no, el desconocimiento, ¿verdad? De lo que estaba pasando, o la causa de lo que estaba pasando, o cómo, o sea, el desconocimiento, pues. El desconocimiento de que la persona que va dormida ahí lo va a solucionar, si quieren, ¿verdad? Un desconocimiento de el Hijo del Hombre que va dormido, tranquilo, confiado en lo que no está fuera de su control. ¿Sí? ¿Sí está claro? La incredulidad. La incredulidad es el pecado, el mismo pecado de Génesis 3 que heredamos de Adán y Eva. El desconocimiento de quién era Jesús y su divinidad. Estos hombres que no tenían el Espíritu Santo, ¿qué esperanza tenían los discípulos mientras veían que su vida estaba en riesgo? ¿A qué le tenían miedo? A morir. O sea, a morir ahogados, ¿verdad? Hemos tenido ese miedo de, ay, me voy a morir. Me le iban a operar de la rodilla. ¿Sí? La verdad es que cuando vamos al quirófano, cuando, por lo que sea, ¿verdad? Por lo más simple, vamos al quirófano tenemos una cita y, híjole, la anestesia, ¿verdad? Que no se les... ¿Qué esperanza? Estos hombres no tenían el Espíritu Santo, no podían tener esperanza, ¿sí? Su esperanza estaba en lo que ellos vivían ahí, lo que estaban viendo y su vida ahí y ahora, o sea, en ese momento, ¿sí? No podían confiar en el que estaba dormido, que tenía control sobre todo y que podía calmar la tempestad en un chisquido en un, ¿cómo? En un chasquido, perdón, un chasquido, en un tronar de dedos. Su vida estaba en el aquí y ahora, no tenían esperanza. ¿Sí? Así está el mundo, así está el mundo. El mundo religioso, a cualquier persona que no conozca a Jesús como su Salvador, que no tenga puesta su esperanza en lo porvenir, cualquier dificultad va a entrar en desesperación y va a decir, tengo miedo. El miedo, la primera vez que hubo miedo sobre la tierra fue cuando Adán y Eva pecaron y se fueron a esconder y dice, no, pues tuve miedo porque te oí que venías, pues le dice Adán a Dios, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando nació el miedo y todavía tenemos ese miedo porque no conocemos a Dios, ¿sí? No, o sea, no, podemos decir que conocemos a Dios, ¿verdad? Y podemos asegurar que conocemos a Dios y que tenemos una relación, pero una turbulencia, pues si alguien va a viajar en avión. Ah, perdón. ¿Eh? Sí. ¿Sí me explico? Ese es el punto, pues. En medio de cualquier dificultad, es natural porque lo traemos en la carne, ¿verdad? Tener miedo, pues, pero el punto es recordarles que Dios tiene control de todo, ¿sí? Que nada está fuera de su control, pues. ¿Dónde estaban puestos los ojos, el enfoque de los apóstoles? En la tormenta, ¿sí? Y en perecemos, ¿sí?
en yo, ¿verdad? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Verdad? Realmente cuando estamos en medio de circunstancias desfavorables, ¿cuál es nuestra primera instancia para solucionarlo? Ya dijimos antes de ir al maestro, ¿verdad? Aquí el punto es, hay que ir al maestro. ¿Cómo manejamos las cosas que están fuera de nuestro control? O sea, digo, tenemos que hacer las cosas, eh, tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas, ¿verdad? A realizarlas, pero nuestra esperanza, nuestra vista, o sea, está en Jesucristo. ¿Sí? Este mundo va a pasar, todos vamos a morir, unos después, otros antes, ¿verdad? Pero el alma es lo que el Señor está, ya la tiene, pues. Y esa ahí es donde debe estar nuestra esperanza. Entonces, Jesús calma la tempestad, dice Lucas, despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y levantándose, dice Marcos, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y Mateo dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Sí? La palabra reprendió es la misma palabra que se utiliza cuando reprende demonios. Epetimesen, la misma palabra que reprende, así que a ti te digo, con esa autoridad. Versículo 25, regálenme 5 minutitos. Bueno, no menos, 10. Y les dijo, versículo 25, y aquí se acaba la lectura, dice, ¿dónde está? Y atemorizados, acuérdense el temor, cada vez que tengamos temor de algo, acuérdense que lo estamos heredando de Génesis 3, ¿verdad? Se maravillaban o sea, ya se calmó la tormenta, ¿no? ¿No? Y se decían a unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y Marcos dice que lo redacta de esta forma, dice, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, ¿dónde están puestos tus ojos, pues? ¿En qué estás confiando? Oh, yo confiaba en Pedro, en Jacobo y en Juan y en Andrés. ¿Sí? Cuando iniciamos algo, exactamente, desde el principio del día, desde que nos levantamos, nuestra confianza, estamos llamadas a que nuestra confianza esté solamente en Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Entonces, dice, Mateo dice, él le dijo, porque la primera parte, porque lo divide Mateo. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sí? 3 preguntas. ¿El Señor Jesús no sabía la condición espiritual de los discípulos? Sí sabía. ¿Qué estaba buscando o qué quería mostrar el maestro con las preguntas que le dice? ¿Dónde está vuestra fe? Sí, que ellos se dieran cuenta que no lo conocían. Ah, es que yo no sabía, Señor, que tú eras capaz de decirle al viento y a las olas que se calmen. ¿Sí? No lo conocían, o sea, no lo conocían, estaban en un equipo, estaban en unidad, todo padre, todo era el que iba a liberar a Israel, ¿no? Le iba a dar libertad, pues, ¿verdad? De los romanos, o sea, ellos andaban en otro rollo, en otra frecuencia, en otra sintonía. ¿Qué buscaba o qué quería mostrar el maestro con las preguntas? ¿Recuerdan Génesis 3 y 9 y el 4 del 9 al 10? Que es el Señor el que los va a buscar, ¿verdad? Los está atrayendo hacia Él, que crean, que confíen en Él. Y bueno, la tercera, ¿por qué estaban atemorizados los apóstoles? Porque pues el miedo lo tenemos arraigado. ¿Sí? Y si no conocemos a Dios, si no tenemos una relación con Jesucristo, cualquier movida de tapete nos va a poner en pánico. ¿Verdad?
El Señor tiene control sobre nuestra alma. ¿Sí? Y el alma, o sea, el alma hace que el cuerpo se mueva o reaccione. ¿Sí? Muchas de las enfermedades eh, que hay, estaba leyendo, creo que el 90% son psicosomáticas. ¿Sí? La mente, ¿sí? El alma es intelecto, la mente, la voluntad y las emociones. Eh, intelecto, voluntad y emociones, ¿sí? Las emociones del corazón, todo oímos. Ay, ya me enfermó, ¿no? Es que, o sea, empieza uno a enfermarse, pues, ¿sí? Porque no estamos, eh, no tenemos sustentada el alma no está sustentada en la roca, en Cristo, ¿sí? Está sustentado en nosotros, o en Pedro y en Andrés y en Jacobo y Juan, ¿verdad? O sea, en el doctor, estamos esperando que el doctor sea bueno, pues, pero no, nuestra esperanza debe estar en Jesús, ¿sí? Nuestra esperanza puede estar sustentada en un abogado, pues, o en, no, pero, no, bueno, ese sí. Sí, me explico, o sea, nuestra esperanza debe estar sustentada en Dios, sí, es la ventaja que tenemos contra los que no han creído, pues, que tenemos ahí al Señor, pues. Conclusión. Algunos atributos, algunos atributos de Dios es que Él es soberano, omnisciente y omnipotente. A través del estudio de Lucas hemos visto la soberanía de Dios sobre la creación, sobre los peces, las aguas, la vida y la muerte. En este pasaje de Lucas, nuestro Señor Jesucristo estaba preparando a los apóstoles, ¿sí? El resultado no se vio inmediatamente cuando llegaron al otro lado, todavía seguía la preparación, pero nosotros tenemos las escrituras para ver quiénes fueron, ¿verdad? Que dieron su vida por el ministerio. Eh, Estaba preparando a los apóstoles para que reconocieran que estaban centrados en ellos mismos y su confianza estaba en sus habilidades y capacidades, lo que dijimos ahorita, y no en Dios. Después de haber visto lo que hacía y haber oído lo que enseñaba, seguían dudando, no tenían fe. ¿Sí? Y acuérdense que dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios muestra su amor hacia los suyos en la forma en que somos atraídos hacia Él. A veces Dios orquesta situaciones que nos pueden parecer muy complicadas y que quisiéramos evitar. Esto puede ser en cualquier área de nuestra vida, incluso donde podamos sentirnos expertos. ¿Sí? No lo hace para molestar o por odio, ¿sí? Sino al contrario. Lo hace por amor. Dios puede llevarnos hasta el límite del yo, hasta el límite de nuestras capacidades. Donde ya no nos quede, ya no podamos confiar en Él y donde Él sea nuestra única esperanza y podamos decir, Señor, perecemos. ¿Sí? Dios quiere ser nuestra única esperanza. O sea, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, ni Andrés. Dios quiere ser nuestro todo. Él conoce perfectamente a cada ser humano y sabe que si no tenemos un corazón necesitado, de nuestra parte no vamos a buscarlo. Dios busca los corazones en necesidad y si no tiene necesidad, crea necesidades. Va a provocar o permitir circunstancias para que doblemos las rodillas ante Él y volteemos al cielo y clamemos y recordemos lo que decían los apóstoles, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Sin embargo, fíjense, pasa esto, lo vemos muy lógico, pero muchas personas en el mundo, como dice Apocalipsis 9, bueno, en Apocalipsis 9, 20, 21, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron, ¿sí? El mundo está viendo todo, cómo está todo torcido y eso, y no está, nada está, lo que está pasando, sí, el señorío del mundo lo tiene Satanás, pero Dios lo permite para que el mundo se arrepienta y voltee hacia Él, y sin embargo, no se arrepintieron.
sigue viviendo el mundo así cada vez peor y peor, y no va a mejorar, va a seguir con esto, hasta que Dios haga justicia. Como hemos visto en la historia, Dios puede cambiar las circunstancias, cualquier circunstancia, en un chasquido de dedos. Pero a veces quiere llevarnos al fracaso para darnos la respuesta a Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién? No dice cómo le hago, sino ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras Él sea nuestra única esperanza, mientras Él sea nuestro todo en cada momento del día, y mientras lo consideremos en cada momento, que consideremos nuestra posición espiritual en lugares celestiales, porque eso somos peregrinos, ¿verdad? Nuestra vida de peregrinaje en esta tierra va a tener más sentido. Todo va a ser más fácil mientras anhelemos el día en que estemos alabándolo junto con toda la iglesia y millones de seres celestiales. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarte, eh, por darte a conocer a nosotros, Señor, y por salvarnos. Y pues gracias, Señor. Te alabamos y te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Te pedimos por cada uno de la iglesia, Señor, que pues, sigamos creciendo en conocerte, en confiar, en depender. Y bueno, Señor, muchas gracias por todo. En tu santo nombre oramos. Amén. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Vic.